Todavía recuerdo el frío del mármol a través del vestido. No era el frío del aire acondicionado, ni el de la noche de enero que se colaba por las ventanas del hotel. Era otro tipo de frío, el que sientes cuando algo dentro de ti se rompe en silencio, sin hacer ruido, sin que nadie lo vea. El tipo de frío que no viene del mundo exterior, sino de darte cuenta de algo que no puedes desaprender. Estaba sentada en el suelo del baño de la suite nupcial más cara del hotel más elegante de la ciudad. El vestido que había costado 8 meses de búsqueda y 3 pruebas con la diseñadora estaba extendido a mi alrededor como los pétalos de una flor que ya nadie iba a admirar. El maquillaje que la estilista había tardado 2 horas en aplicar se había convertido en algo irreconocible, y yo, Valentina Saravia, la novia más feliz de la noche según todos los que me habían abrazado horas antes, estaba en el suelo de un baño de mármol blanco, completamente inmóvil. No lloraba, eso era lo más extraño. No sentía ganas de llorar, sentía ganas de entender. Al otro lado de la puerta, Rodrigo reía. No era una risa nerviosa ni incómoda, era la risa de un hombre completamente relajado, completamente en control, completamente en su elemento. Una risa que yo había amado durante 2 años. Una risa que había interpretado como calidez, como seguridad, como la risa de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo y en ella lo tiene a ella también. Escuché su voz con una claridad que todavía no puedo explicar. A veces pienso que el dolor aguza los sentidos de maneras que la felicidad nunca podría. Cada palabra llegó nítida, sin interferencias, como si el universo hubiera decidido que yo no merecía la misericordia de no escuchar bien. Tranquilo, ya me casé con ella. La transferencia de las acciones se procesa el lunes. Lo que yo sienta por ella es irrelevante. 7 segundos. Conté después. 7 segundos de conversación telefónica que contenían más verdad sobre mi matrimonio que 2 años enteros de relación. Lo que yo sienta por ella es irrelevante. No grité, no abrí la puerta de golpe, no hice nada de lo que cualquier persona esperaría de alguien que acaba de escuchar esas palabras en su noche de bodas. Me quedé completamente quieta y sentí como algo en mí dejaba de moverse para siempre. No era mi corazón. Era algo más difícil de nombrar. Era esa versión de mí que todavía creía que el mundo funcionaba de cierta manera, esa parte que había construido los últimos 2 años sobre una certeza que, en 7 segundos, había dejado de existir. Me levanté despacio, no porque tuviera un plan, no porque supiera qué iba a hacer. Me levanté porque quedarme en el suelo habría significado rendirme, y yo no sabía rendirme. Mi padre me había enseñado eso, aunque ahora mismo su nombre me doliera de una manera que todavía no entendía del todo. Me miré en el espejo era enorme, del tipo que hay en los hoteles de lujo para que todo parezca más amplio, más grandioso, más digno de ser recordado. Me miré durante un tiempo que no puedo medir. Vi el vestido, vi el maquillaje destruido. Vi los ojos de una mujer que acababa de recibir la información más importante de su vida en el peor momento posible, pero también vi algo más. Vi a alguien que todavía estaba de pie. Me quité el anillo con una calma que me sorprendió incluso a mí. No lo lancé, no lo escondí. Lo coloqué sobre el borde del lavabo con la misma delicadeza con que se coloca algo que ha dejado de pertenecerte pero que todavía merece respeto. Un gesto pequeño, casi invisible, pero en ese momento fue el acto más honesto que pude hacer. Abrí el grifo, me lavé la cara, dejé que el agua fría terminara de hacer lo que el frío del mármol había comenzado, y entonces, por primera vez en toda la noche, pensé con absoluta claridad. No pensé en huir, no pensé en confrontarlo en ese momento, con la emoción todavía demasiado fresca, demasiado peligrosa. Pensé en algo mucho más simple y mucho más poderoso. Pensé que él creía conocer la historia completa, creía saber lo que yo haría, lo que yo era, lo que yo valía dentro del tablero en el que había estado moviendo piezas durante 2 años. Y eso, exactamente eso, era lo único que yo tenía a mi favor.
que él no me conocía en absoluto. Me sequé la cara, respiré, miré una vez más el anillo sobre el lavabo, y luego aparté la mirada sin volver a mirarlo. Abrí la puerta del baño. Rodrigo estaba de espaldas, todavía al teléfono. La suite olía a las flores blancas que él mismo había pedido. La cama estaba cubierta de pétalos. Había champán en hielo sobre la mesita. Todo perfectamente escenificado, todo perfectamente falso. Él giró la cabeza al escucharme salir. Me dedicó esa sonrisa que yo había creído mía durante 2 años, y levantó un dedo pidiendo un momento más. Yo asentí, y sonreí también, porque en ese momento tomé la única decisión que importaba y no iba a reaccionar, iba a responder, y mi respuesta iba a llegar cuando yo lo decidiera, de la manera que yo eligiera, en el momento en que él menos lo esperara. Esa noche, mientras Rodrigo dormía con la tranquilidad de un hombre que cree haber ganado, yo estaba despierta mirando el techo con los ojos completamente abiertos, construyendo en silencio algo que él nunca habría podido imaginar, porque hay una diferencia enorme entre una mujer que no sabe lo que está pasando y una mujer que sabe exactamente lo que está pasando y elige, con toda la calma del mundo, cuándo actuar. Yo acababa de cruzar esa frontera, y nada volvería a ser igual. Hay cosas que uno no elige recordar, simplemente aparecen, sin permiso, en los momentos en que más duelen. Esa noche, mientras el hotel dormía y Rodrigo respiraba con la paz de alguien que no carga ningún peso, yo viajé hacia atrás, no porque quisiera, sino porque el dolor tiene esa costumbre cruel de obligarte a revisar todo lo que creíste verdadero, como si necesitara demostrarte, con lujo de detalle, exactamente cuánto habías invertido en algo que no era lo que parecía. Pensé en mi padre. Don Esteban Saravia no era un hombre fácil de querer, pero era imposible no admirarlo. Había construido su empresa desde cero, con las manos y con una terquedad que a veces rozaba la crueldad y otras veces rozaba la grandeza. De niña yo lo veía llegar a casa tarde, con la corbata aflojada y los ojos cansados, y aún así encontraba energía para sentarse conmigo en la mesa y preguntarme cómo me había ido en la escuela. No era un padre tierno, era un padre presente, que es algo completamente distinto y a veces mucho más valioso. Me enseñó que el apellido se lleva con la espalda recta, que el trabajo no es un castigo sino una forma de decirle al mundo quién eres, que la lealtad no se declama, se demuestra, y durante toda mi infancia y mi juventud, yo creí que esas lecciones eran suficientes, que si las aplicaba bien, si era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente leal, lo suficientemente digna, el mundo respondería con la misma moneda. Nadie me explicó que el mundo no siempre funciona así. Cuando el derrame cerebral llegó, 3 años atrás, fue como si alguien hubiera apagado una luz en el centro de la familia. Mi padre sobrevivió, pero algo en él quedó diferente, no en su mente, que seguía siendo aguda y obstinada, sino en su cuerpo, que de pronto le recordaba todos los días que no era invencible, y en su empresa, que comenzó a mostrar fracturas que él había estado ignorando durante años con pura fuerza de voluntad. Yo lo vi, claro que lo vi, pero él nunca lo admitió frente a mí, y yo nunca lo obligué a hacerlo. Ese era nuestro acuerdo tácito, la forma en que nos protegíamos el uno al otro. Él fingía que todo estaba bajo control, y yo fingía creerle. Fue en ese contexto que Rodrigo Montiel apareció en nuestras vidas. Lo conocí en una cena de gala benéfica, de esas a las que uno va porque el apellido lo obliga y no porque genuinamente disfrute pasar 3 horas hablando de filantropía con personas que llegan en autos blindados. Él estaba al otro lado de la sala, conversando con un grupo de hombres mayores con la soltura de alguien que se siente cómodo en cualquier habitación. No me buscó, eso fue lo primero que noté. No cruzó el salón hacia mí con esa energía calculada de quien ha identificado a su objetivo. Simplemente, en algún momento de la noche, terminamos cerca,
y la conversación comenzó de manera tan natural que después me fue imposible identificar el momento exacto en que había empezado. Hablamos de libros, de la diferencia entre el norte y el sur del país, de una película francesa que los dos habíamos visto sin querer en un vuelo internacional y que a los dos nos había parecido sobrevalorada. No hablamos de negocios, no hablamos de apellidos ni de empresas ni de ninguna, de las cosas que en ese tipo de eventos suelen ser el verdadero idioma de conversación. Al final de la noche me pidió el número de teléfono con una sencillez que me desarmó, sin rodeos, sin juegos, como alguien que simplemente quería seguir hablando, y yo se lo di. Lo que siguió fue una historia que durante 2 años interpreté como la más hermosa de mi vida. Ahora, en el silencio de esa habitación de hotel, con el sonido de la respiración de Rodrigo de fondo, la revisaba como quien revisa un documento buscando errores que pasó por alto la primera vez, las citas que nunca eran apresuradas, los mensajes que llegaban a horas razonables, nunca desesperados ni calculadamente románticos. Su manera de conocer a mi padre, respetuosa pero sin servilismo, la forma en que escuchaba, genuinamente, cuando yo hablaba, la paciencia que nunca me pareció extraña, porque yo la interpreté como madurez. Ahora me preguntaba si era estrategia, y lo más doloroso no era la pregunta en sí, lo más doloroso era que no podía responderla con certeza, porque si todo había sido una actuación, era la más convincente que yo había presenciado en mi vida, y si no todo había sido una actuación, entonces en algún lugar dentro de esa historia existía algo real que había quedado enterrado bajo el peso de lo que escuché a través de esa puerta. No sabía cuál de las dos opciones me dolía más. Pensé en Camila, mi mejor amiga desde los 17 años. La persona que había estado a mi lado en absolutamente todo lo importante, la que me había sostenido cuando mi padre cayó enfermo, la que había llorado conmigo de alegría el día que Rodrigo me propuso matrimonio en aquella terraza con vista al mar, y la que, 6 meses antes de la boda, en una noche de vino tinto y conversación larga, había dicho algo que yo había elegido no escuchar. No había sido un alegato, no había sido una acusación directa. Camila no era así, había sido algo más parecido a una duda expresada en voz alta, una pregunta disfrazada de comentario casual, algo sobre un correo que había visto por accidente en la computadora de su novio, que trabajaba en el mismo sector financiero que los socios de Rodrigo, algo sobre nombres y porcentajes y fechas que no cuadraban del todo. Yo la había interrumpido antes de que terminara. Le había dicho, con una suavidad que en realidad era una advertencia, que entendía que quizás no era fácil verme tan feliz cuando ella estaba pasando por un momento difícil en su propia relación, que no le guardaba rencor, que sabía que a veces el dolor propio distorsiona la manera en que vemos la felicidad ajena. Camila no respondió, terminó su copa de vino en silencio, cambió el tema, y nunca más volvió a mencionar lo que había visto. Esa noche en el hotel, recordando su silencio, entendí que no había sido rendición, había sido dolor, el dolor específico de quien intenta proteger a alguien que no quiere ser protegido, y decide respetar esa decisión aunque le cueste. Yo le había fallado a Camila mucho antes de que Rodrigo me fallara a mí. Me pregunté qué más había elegido no ver. Cuántas veces la verdad había estado frente a mí con una claridad perfecta y yo la había rodeado, con cuidado, con destreza, porque mirarla de frente habría significado admitir algo que no estaba lista para admitir, que yo también había entrado a este matrimonio cargando algo que no era amor puro, que una parte de mí, pequeña pero real, había calculado, había sumado, había pensado en la empresa de mi padre, en los empleados, en el apellido, en la estabilidad que una unión con alguien como Rodrigo podría garantizar en un momento en que todo parecía tambalearse. No me lo había dicho en esos términos, me lo había dicho de otras maneras, que era sensato, que era maduro, que el amor romántico sin sustento real era un lujo que no todas las familias podían permitirse,
que quererlo y que la unión también fuera conveniente no eran cosas contradictorias, pero en el fondo, en el lugar donde uno guarda las verdades que no se atreve a decir en voz alta, yo sabía que había mezclado las cosas, y que esa mezcla me había hecho más vulnerable, no menos, porque cuando llegó la duda, no tenía la certeza absoluta del amor puro para sostenerse, tenía una historia complicada, llena de capas, que ahora necesitaba revisar entera. La madrugada avanzó sin que yo cerrara los ojos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Adentro, yo iba construyendo algo que todavía no tenía nombre pero que se sentía necesario. Una comprensión nueva, no la comprensión que perdona sin entender, sino la que necesita saber todo antes de decidir cualquier cosa, porque yo no era la misma mujer que había entrado a esa suite horas antes con el corazón lleno de certezas. Era otra, una que empezaba a entender que la historia que creía conocer tenía más capas de las que había imaginado, y que antes de dar cualquier paso, necesitaba encontrar la verdad completa, no la verdad que me convenía, la verdad entera, y eso, descubriría muy pronto, iba a costar mucho más de lo que cualquiera habría esperado. La mañana llegó con una luz demasiado perfecta para lo que yo estaba cargando por dentro. El sol entraba por los ventanales de la suite en ángulos dorados, del tipo que los fotógrafos persiguen y los pintores intentan capturar. Las flores blancas que Rodrigo había pedido seguían frescas sobre la mesa. El champán en hielo se había convertido en agua tibia durante la noche, pero nadie lo había retirado todavía. Todo tenía ese aspecto de escenario preparado para una historia que no había ocurrido. Rodrigo se despertó antes que yo, o antes que él creyera que yo estaba despierta. Lo escuché moverse con cuidado, como alguien que no quiere interrumpir el sueño de la persona que duerme a su lado. En otro momento, en otra versión de esa mañana, ese gesto me habría parecido tierno. Esa mañana lo observé desde el filo de mis párpados entrecerrados y pensé que incluso sus silencios eran calculados. Cuando salió del baño ya vestido, me encontró sentada en la cama con el cabello recogido, mirando por la ventana. Se detuvo un momento, luego sonrió, me trajo café, se sentó a mi lado, me preguntó cómo había dormido con una voz suave, genuinamente suave. Y yo sentí algo complicado y difícil de nombrar, la rabia de no poder odiarle completamente, porque incluso ahora, incluso sabiendo lo que sabía, había algo en él que no encajaba con la imagen simple del villano, y esa complicación, esa imposibilidad de reducirlo a algo fácil de rechazar, era en ese momento mi mayor obstáculo. Le dije que había dormido bien, le dije que el café estaba perfecto, le dije que era una mañana preciosa, y cada palabra que salió de mi boca, con esa calma aprendida fue una pequeña victoria que nadie vio excepto yo, porque lo que Rodrigo no sabía, lo que no podía saber, era que mientras él dormía yo había tomado una decisión, no una decisión emocional, del tipo que se toma en el pico del dolor y que suele deshacerse cuando el dolor cede, una decisión fría, estructurada, construida ladrillo por ladrillo durante las horas más largas de mi vida. Necesitaba información antes que confrontación. Necesitaba saber exactamente sobre qué terreno estaba parada, antes de dar cualquier paso que no pudiera deshacerse, y eso significaba que los próximos días iban a exigirme algo para lo que nadie me había preparado. Actuar con normalidad mientras todo dentro de mí estaba en guerra. El desayuno fue casi insoportable en su perfección. Rodrigo habló de los planes para la luna de miel, de un restaurante que había reservado para la primera noche en el destino, de una excursión que le habían recomendado. Hablaba con entusiasmo genuino, o con algo tan parecido al entusiasmo genuino que la diferencia resultaba imposible de detectar a simple vista. Yo respondía, preguntaba, reía en los momentos correctos. Por dentro contaba cada segundo como quien cuenta los pasos que faltan para llegar a tierra firme. Esa tarde, con la excusa de revisar unos documentos del cambio de nombre en algunos registros, llamé al licenciado Fuentes desde el teléfono del lobby, no desde el mío.
Fuentes había sido el abogado de confianza de mi padre durante más de 20 años. Un hombre pequeño, de voz pausada y mirada que pesaba más de lo que su tamaño sugería. Alguien que sabía dónde estaban enterradas las cosas importantes. No le dije lo que había escuchado. No todavía. Le pregunté con una naturalidad que me costó ensayar mentalmente 3 veces antes de marcar, sobre el estado actual de los acuerdos accionarios de la empresa familiar. Le dije que quería entender mejor la estructura antes de que se completaran las transferencias postmatrimoniales. Hubo una pausa del otro lado de la línea, breve, casi imperceptible, pero yo la escuché. Fuentes dijo que podía reunirse conmigo la semana siguiente, cuando regresara de la luna de miel. Le dije que prefería antes. Otra pausa. Me dijo que bien, que el miércoles por la mañana. Colgué y me quedé un momento en el lobby, con el teléfono todavía en la mano, mirando sin ver el movimiento de personas que entraban y salían. Algo en la pausa de Fuentes me había dicho todo lo que necesitaba saber sobre si había algo que encontrar. Los abogados leales no dudan cuando no hay nada que ocultar. Dudan cuando llevan tiempo cargando un peso que nadie les pidió cargar pero que tampoco pudieron rechazar. Subí de vuelta a la suite con el mismo paso tranquilo con que había bajado. Rodrigo estaba al teléfono. Me vio entrar y me dedicó esa sonrisa breve y cálida que en otro tiempo habría sido suficiente para hacerme sentir completamente segura. Terminó la llamada. Me preguntó si todo estaba bien con los trámites. Le dije que sí, que todo en orden, que Fuentes era un hombre muy eficiente. No mentí exactamente, solo omití, y descubrí, en ese momento, que omitir era mucho más fácil de lo que había creído cuando se hace desde un lugar de claridad y no de miedo. Los días siguientes transcurrieron dentro de esa tensión invisible que solo yo podía sentir. Rodrigo siguió siendo atento, presente, sin fisuras aparentes. Hubo momentos, y esto es lo más honesto que puedo decir, en que lo miré haciendo algo ordinario, sirviendo agua, eligiendo qué película ver, riendo de algo que había leído, y sentí una punzada de algo que no era exactamente dolor sino su primo más confuso, la pena de no poder saber con certeza que era real y que era construcción, porque esa es la trampa más cruel de este tipo de traición. No destruye solo lo malo, destruye también la capacidad de confiar en lo bueno, te deja sin herramientas para distinguir, y esa ceguera forzada es, a su manera, la parte más violenta de todo. El martes por la noche, Rodrigo me mostró un documento. Lo sacó de su maletín con la misma naturalidad con que alguien saca un libro para recomendar, y me explicó que era una formalidad administrativa relacionada con la incorporación de mi nombre a ciertos registros corporativos, que Fuentes ya lo había revisado y que solo faltaba mi firma para completar el proceso antes de que empezaran las transferencias. Lo miré, leí las primeras líneas con cuidado. Era un documento real, bien redactado, con el sello correcto, pero había algo en la velocidad con que lo había presentado, en la frase "solo falta tu firma", en la mención de Fuentes como garantía de confianza, que me encendió una señal que ya no podía ignorar. Le sonreí, le dije que por supuesto, que no había problema, pero que había dejado mi documento de identidad en el bolso pequeño que había enviado al apartamento con las maletas del cambio de ropa, y que en cuanto lo tuviera a mano lo firmábamos sin falta. Rodrigo asintió, dijo que no había prisa, pero algo en sus ojos, algo casi imperceptible, indicó que sí la había. Guardé eso también. El miércoles llegué a la oficina de Fuentes 20 minutos antes de la hora acordada. La recepcionista me hizo pasar de inmediato, lo que me dijo que él también había llegado temprano. Cuando entré al despacho, Fuentes estaba de pie junto a la ventana con una expresión que no era exactamente la de un hombre que va a tener una reunión de trámite. Era la expresión de alguien que lleva tiempo preparándose para una conversación difícil y que todavía no está seguro de cómo empezarla. Me senté, lo miré, y le dije, con una calma que había construido durante días a base de silencio y determinación,
que no necesitaba que me protegiera de la verdad, que lo único que necesitaba era que me la dijera, completa. Fuentes me miró durante un momento largo, luego cerró la puerta del despacho, y comenzó a hablar. Lo que escuché en los siguientes 40 minutos fue suficiente para reescribir cada versión de la historia que yo había construido hasta ese momento, no solo la de Rodrigo, no solo la de mi matrimonio, sino la de las personas en quienes más había confiado, la de los cimientos mismos sobre los que había creído estar parada todos esos años. Y lo más extraño, lo que todavía me cuesta explicar, es que mientras Fuentes hablaba y la historia se deshacía y se reconstruía frente a mí de maneras que no había anticipado, yo no sentí que me hundía, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, tocaba fondo, y tocar fondo, cuando llevas días cayendo sin saberlo, tiene algo de alivio brutal que solo entiende quien lo ha vivido, porque al menos cuando tocas fondo, sabes dónde estás, y desde ahí, solo hay una dirección posible. Hay verdades que no llegan como un golpe, llegan como agua fría que sube despacio, sin prisa, hasta que de repente estás completamente dentro y no recuerdas exactamente el momento en que empezaste a hundirte. Fuentes habló durante 40 minutos sin interrupciones porque yo no lo interrumpí. Me había prometido a mí misma escuchar todo antes de reaccionar, y cumplí esa promesa aunque cada oración que salía de su boca requería un esfuerzo físico para recibirla sin moverme. Él hablaba con la voz de alguien que ha cargado algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y que finalmente, con una mezcla de alivio y culpa, puede depositarlo sobre la mesa frente a quien siempre debió saberlo. La primera parte la entendí rápido. La estructura del acuerdo accionario, las fechas, los porcentajes, los nombres de los intermediarios. Era exactamente lo que había sospechado desde aquella llamada telefónica en la noche de bodas, confirmado ahora con documentos y fechas y la voz pausada de un hombre que había sido testigo de todo sin poder detener nada. Rodrigo había llegado a mi vida, como parte de una operación financiera diseñada para estabilizar la empresa de mi padre mediante una fusión encubierta de capitales. Las acciones que yo heredaría al casarme eran el mecanismo. El matrimonio era el instrumento legal más limpio para ejecutar la transferencia sin levantar preguntas incómodas en el consejo directivo. Todo estaba planeado con una precisión que, vista desde afuera, resultaba casi admirable en su frialdad. Asentí, respiré, seguí escuchando, y entonces Fuentes hizo una pausa, no la pausa de alguien que busca las palabras correctas, la pausa de alguien que está a punto de decir la parte más difícil y necesita un segundo para decidir si todavía puede dar marcha atrás. No podía, y los dos lo sabíamos. Me miró directamente por primera vez desde que había empezado a hablar, y me dijo que había algo más. Algo que yo necesitaba saber antes de tomar cualquier decisión, porque sin esa información la historia que tenía en la cabeza estaba incompleta de una manera que podría llevarme a conclusiones equivocadas. Le dije que siguiera, y Fuentes me dijo que el arreglo no lo había iniciado Rodrigo, lo había iniciado mi padre. El silencio que siguió a esas palabras fue el silencio más largo que he experimentado en mi vida. No porque Fuentes dejara de hablar, sino porque algo en mi interior necesitó varios segundos para procesar una información que reorganizaba absolutamente todo lo que creía saber. Mi padre, don Esteban Saravia, el hombre que me había enseñado que el apellido se lleva con la espalda recta, que la lealtad se demuestra y no se declama, que el trabajo es una forma de decirle al mundo quién eres. Mi padre había puesto mi nombre en una negociación. Fuentes continuó con la misma voz cuidadosa. 18 meses antes de la boda, en el periodo más crítico de la crisis de la empresa, mi padre había contactado a la familia Montiel a través de un intermediario del sector. La propuesta había sido directa, aunque disfrazada de la manera en que esas cosas siempre se disfrazan en los círculos donde el dinero y el apellido se mezclan con tanta naturalidad que nadie llama a las cosas por su nombre real. Una alianza familiar, una unión que beneficiara a ambas partes,
una hija bien posicionada y un capital que necesitaba un vehículo discreto para moverse. Los Montiel habían aceptado, Rodrigo había aceptado, y mi padre había vuelto a casa esa noche y se había sentado a cenar conmigo como si nada hubiera ocurrido. Sentí algo que no era exactamente rabia, era algo más parecido al vértigo. La sensación de que el suelo sobre el que creías estar parada resulta ser el techo de algo completamente distinto, y que la caída no es hacia abajo sino hacia un lugar que no tenías mapeado. Fuentes deslizó una carpeta sobre el escritorio hacia mí. La abrí con manos que se mantuvieron quietas porque les ordené que lo hicieran. Adentro había correspondencia, correos impresos, algunos con el membrete del despacho de Fuentes, otros con el de un intermediario externo. Los nombres estaban ahí, las fechas estaban ahí. Mi nombre aparecía en esos correos escrito con la misma neutralidad con que se escribe el nombre de un activo en un balance contable. Los leí todos, uno por uno, sin saltarme nada, y cuando llegué al último documento de la carpeta, me detuve. No era un correo, no era un contrato, era una hoja de papel distinta a todo lo demás, más delgada, con una textura diferente, escrita a mano, con una letra que reconocí de inmediato porque la había visto durante años en notas, en tarjetas de cumpleaños, en mensajes dejados sobre la mesa de la cocina. Era la letra de Rodrigo. Fuentes dijo, en voz baja, que ese documento había llegado a su despacho 4 meses antes de la boda, enviado por Rodrigo directamente y en sobrecerrado, con una nota adjunta que pedía que fuera guardado en custodia pero no entregado a nadie a menos que Rodrigo lo solicitara explícitamente, o a menos que ocurriera algo que Fuentes considerara que yo necesitaba saber. Le pregunté, sin levantar la vista del papel, ¿por qué Fuentes había decidido que este era ese momento? Me dijo que porque yo había llegado a su oficina 2 días después de mi boda con los ojos de alguien que ya sabe demasiado pero todavía no sabe todo, y que darme la mitad de la verdad habría sido otra forma de traicionarme. Bajé la vista hacia la carta. Era una carta dirigida a mí, fechada 4 meses antes de nuestra boda, y comenzaba de una manera que no esperaba, con una sencillez que desarmaba precisamente porque no intentaba ser elocuente. Rodrigo no era un hombre que usara las palabras para impresionar. Cuando escribía con honestidad, escribía como alguien que simplemente necesita que las cosas queden dichas. En la carta confesaba el origen del acuerdo, sin rodeos, sin intentar suavizarlo. Decía que había aceptado una propuesta que en su origen era una transacción, y que eso era algo con lo que tendría que cargar el resto de su vida independientemente de lo que ocurriera después. Pero decía también que algo en el proceso había salido de su cauce original, y que ese algo tenía un nombre y ese nombre era el mío. Escribía sobre una tarde específica, una tarde que yo recordaba bien, en la que habíamos caminado durante horas por el parque sin ningún destino particular, hablando de cosas sin importancia, y en algún punto de esa caminata él había entendido que lo que sentía no cabía dentro del esquema en el que había aceptado moverse, que había pasado semanas intentando convencerse de que era posible separar las dos cosas, el acuerdo y el sentimiento, y que había fracasado en ese intento de maneras que lo habían mantenido despierto más noches de las que estaba dispuesto a admitir en voz alta. Decía que había querido decírmelo, que había ensayado la conversación docenas de veces, que cada vez que llegaba el momento, el miedo se interponía, no el miedo a perder el acuerdo, sino el miedo a perderme a mí una vez que yo supiera el punto de partida, que había calculado, con la misma frialdad con la que había calculado todo lo demás en su vida, que decirme la verdad era el camino más probable hacia el fin de algo que él ya no era capaz de imaginar perder, y que esa cobardía, lo llamaba cobardía sin atenuantes, era la cosa de la que más se avergonzaba de todo lo que había hecho en su vida. La carta terminaba con una frase que leí 3 veces seguidas porque no podía procesar su peso en una sola lectura. Decía que había decidido guardar esa carta con Fuentes porque necesitaba que existiera en algún lugar un registro de la verdad,
aunque nunca llegara a mis manos. Que si algún día yo la leía era porque algo había salido mal de la manera que él más temía, y que si ese día llegaba, quería que yo supiera que lo que había entre nosotros, fuera lo que él nunca había sabido nombrar con suficiente precisión, había sido el único territorio de su vida en el que no había calculado nada, que me había querido sin estrategia, y que eso, para un hombre como él, era la confesión más grande que sabía hacer. Doblé la carta con cuidado, la coloqué de vuelta en la carpeta, puse la carpeta sobre el escritorio, con una precisión que no era calma sino la forma en que el cuerpo administra, lo que la mente todavía no puede procesar por completo. Fuentes me miraba en silencio, le pregunté si podía quedarme con la carpeta, me dijo que siempre había sido mía. Salí del despacho con la carpeta bajo el brazo y caminé hasta el auto sin detenerme. Me senté adentro, cerré la puerta, y me quedé quieta durante un tiempo que no puedo medir con exactitud. Afuera la ciudad seguía siendo la ciudad, indiferente y constante, sin saber ni importarle que adentro de ese auto una mujer estaba intentando encontrar el centro de una historia que acababa de volverse mucho más complicada, mucho más humana, y mucho más dolorosa que cualquier versión simple de traición que hubiera podido imaginar, porque es más fácil responder a la crueldad que a la cobardía arrepentida. Es más fácil alejarse de alguien que no te quiso que de alguien que te quiso mal, que te quiso desde un lugar equivocado, y no supo cómo corregir el rumbo hasta que ya era demasiado tarde, pero más fácil no significaba la opción correcta, y yo necesitaba la opción correcta más de lo que había necesitado cualquier otra cosa en mi vida. Arranqué el auto, conduje de vuelta al apartamento donde Rodrigo me esperaba sin saber que el mundo que creía controlar había dejado de serlo en el momento en que yo entré a ese despacho. Esta noche hablaríamos, no con la emoción todavía en carne viva, no con la rabia que busca daño y no verdad, sino con la claridad de alguien que finalmente tiene todas las piezas sobre la mesa y ha decidido, con plena conciencia, cómo quiere jugar. El trayecto duró 20 minutos. Me tomé cada uno de ellos. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana cuando entré al apartamento. No estaba al teléfono, no estaba trabajando, estaba simplemente de pie, mirando la calle con las manos dentro de los bolsillos, y algo en esa postura, en esa quietud que no era su quietud habitual, me dijo que una parte de él ya sabía que algo había cambiado. Los seres humanos somos más perceptivos de lo que nos permitimos admitir. Captamos señales que no sabemos nombrar. Sentimos el peso del aire antes de que llegue la tormenta. Me miró cuando escuchó la puerta. Sus ojos fueron directamente a la carpeta que yo llevaba bajo el brazo. ¿No? Preguntó qué era. Eso también me dijo algo. La coloqué sobre la mesa del comedor con el mismo gesto cuidadoso con que la había depositado sobre el escritorio de Fuentes horas antes. Me quité el abrigo, lo colgué, me senté, todo despacio, todo con una deliberación, que no era dramatismo sino la forma en que el cuerpo acompaña a la mente cuando la mente ha decidido que esta conversación va a ocurrir desde la calma y no desde el dolor. Rodrigo se alejó de la ventana, se acercó a la mesa, miró la carpeta sin tocarla, y luego me miró a mí con una expresión que no había visto en 2 años de conocerlo. No era la expresión del hombre seguro, del hombre que gestiona cada situación con una soltura casi elegante. Era la expresión de alguien que está al borde de algo que no puede controlar, y que, tal vez por primera vez en mucho tiempo, no está seguro de querer controlarlo. Se sentó frente a mí, y yo empecé a hablar. Le dije que sabía lo del acuerdo, las fechas, los correos, los intermediarios, la estructura completa. Le dije que sabía que la propuesta había venido de mi padre antes que de él, y que eso no lo eximía de nada, pero sí cambiaba la geometría de la historia. Le dije que había leído cada documento de esa carpeta, incluyendo el último. Cuando mencioné el último, algo en su rostro se movió. No fue un colapso dramático,
Fue algo más parecido al alivio y al terror ocurriendo simultáneamente en la misma expresión, dos cosas que no deberían poder coexistir y que sin embargo lo hacían con perfecta claridad. Preguntó, en voz baja, cómo lo había encontrado. Le dije que Fuentes había decidido que era el momento. Rodrigo asintió despacio, miró la mesa, y no dijo nada durante un tiempo que no intenté llenar con palabras, porque había aprendido en esos días que los silencios bien sostenidos dicen más que cualquier pregunta formulada con prisa. Cuando habló, no se justificó, eso fue lo primero que noté. No construyó un argumento, no organizó los hechos de manera que lo favorecieran. Dijo simplemente que había tomado decisiones que no tenía forma de deshacer, y que lo que le pesaba más no era haber aceptado el acuerdo original sino haber carecido del valor para deshacerlo cuando entendió que debía hacerlo. Le pregunté cuándo había entendido eso. Dijo que en una tarde de caminata por el parque, hace casi 2 años, que desde entonces había vivido en una contradicción que no había sabido resolver, y que su silencio no había sido estrategia sino miedo puro, el tipo de miedo que paraliza precisamente a las personas que creen no tener miedo de nada. Lo miré durante un momento largo, pensé en la carta, en las palabras que había elegido cuando creía que nadie las leería, pensé en mi padre, en su cuerpo frágil después del derrame, en su orgullo intacto, en la decisión que había tomado sin decirme nada y que yo tendría que procesar en otro momento, en otro espacio, porque ese peso era demasiado grande para cargarlo junto con todo lo demás en la misma noche. Pensé en Camila, que había intentado protegerme y a quien yo había silenciado con una crueldad disfrazada de comprensión. Pensé en mí misma, en la parte de mí que también había calculado, que también había mezclado el amor con la conveniencia y luego se había contado una historia más limpia para poder mirarse al espejo, y entonces entendí algo que no había entendido hasta ese momento, algo que ninguno de los documentos de esa carpeta podía contener porque no era un hecho sino una verdad más profunda y más difícil, que en esa historia no había un único culpable. Había varias personas que habían elegido el silencio cuando debían haber elegido la verdad, cada una con sus razones, cada una creyendo que protegía algo importante, y que el daño no había venido solo de la mentira original sino de todas las capas de silencio que se habían acumulado encima hasta hacer el peso insoportable. Eso no cambiaba lo que necesitaba decirle, pero cambiaba el tono con que podía decirlo. Crucé las manos sobre la mesa, lo miré directamente, y le dije lo que llevaba días construyendo en silencio, la respuesta que él no esperaba, no porque fuera cruel sino porque era completamente distinta a lo que cualquier versión predecible de esta historia habría producido. Le dije que el matrimonio se mantendría, no por él, no por mi padre, sino porque había 340 familias que dependían de una empresa que no tenía por qué pagar el precio de las decisiones que habíamos tomado los que estábamos sentados en esa mesa, personas con nombres e hijos e hipotecas que no sabían nada de acuerdos ni de carpetas ni de noches de bodas rotas, y que no merecían perder lo que tenían porque los que debían protegerlo habían fallado en lo más básico. Rodrigo me miraba sin hablar. Le dije que la transferencia accionaria procedería el lunes como estaba planeado, pero que a partir de ese momento la estructura de toma de decisiones en la empresa cambiaría, que yo asumiría un rol activo en el consejo, no como figura decorativa sino como voz con peso real, y que ese no era un punto de negociación, sino una condición sin la cual nada de lo que él necesitaba de ese matrimonio funcionaría. Le dije que el documento, que me había pedido firmar 2 noches atrás no lo firmaría en su forma actual, que Fuentes redactaría una versión nueva con términos que yo había revisado esa mañana antes de llegar a su oficina, y que esa era la versión que existiría o no existiría ninguna. Y entonces le dije la parte que más le costó escuchar, no porque fuera la más dura, sino porque era la más verdadera. Le dije que la noche de bodas, sentada en el suelo del baño con el vestido extendido a mi alrededor,
Había tomado una decisión que no había sido escapar ni confrontar, sino algo más difícil. Había decidido ser la única persona adulta en una historia llena de personas que habían elegido la comodidad del silencio, y que esa decisión no la había tomado por él, ni por mi padre, ni por nadie que no fuera yo misma y los 340 que no tenían voz en esa mesa, que lo había escuchado decir que lo que sentía por mí era irrelevante, y que mi respuesta a esa frase no era rabia ni perdón ni ninguna de las cosas que él probablemente había esperado. Era simplemente esto, que lo que él sintiera o dejara de sentir ya no era el centro de nada, que el centro era lo que yo había decidido construir desde ese momento, con o sin su comprensión, con o sin su arrepentimiento, que ella, Valentina Saravia, no era un instrumento en la historia de nadie, y que si alguna vez había permitido que la trataran como tal, esa permisividad terminaba exactamente ahí, en esa mesa, en esa conversación, en ese momento. Rodrigo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía una textura diferente a todo lo que le había escuchado en 2 años, sin el barniz del encanto, sin la seguridad administrada, solo la voz de un hombre que está mirando con claridad, quizás por primera vez, las consecuencias exactas de haber elegido el camino más cobarde en el momento más importante. Dijo que lo entendía, dijo que no esperaba que eso fuera suficiente, le dije que no lo era, pero que era un punto de partida honesto, y que los puntos de partida honestos eran lo único con lo que se podía construir algo que valiera la pena. Me levanté, tomé la carpeta,